Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Hola, doctor, buenos días. Ahí tienen la presentación, ¿ya la vista? Sí, doctor. Sí, ya se ve, doctor. Bueno, entonces, hoy vamos a ver esto de los trastornos de la personalidad. Pues principalmente porque son frecuentes, pues, y por lo menos por ahí un par de tipos de trastornos de la personalidad luego se ven con bastante regularidad, aunque no todos, pero bueno, empezamos diciendo qué son, o sea, de qué se tratan. Digo, a diferencia de otros cuadros que luego, hemos revisado ya inclusive, o sea, como los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad o el TOC o el trastorno por déficit de atención, pues bueno, en esos casos tú dices, pues el niño tiene un trastorno por déficit de atención y la señora tiene un episodio depresivo mayor, pero en este caso, digo, aunque uno pueda decir, pues esta persona tiene un trastorno paranoide de la personalidad, eso de tener un trastorno, luego como que no está muy bien empleado aquí, porque aquí se trata de más bien la forma de ser de la persona. Entonces los trastornos de personalidad son más bien como que formas de ser patológicas, pues. ¿Sí? Y bueno, si los queremos definir, pues entonces, decimos que se trata de patrones propiamente, como dice aquí, pues, son patrones, o sea, son formas de ser, son maneras de funcionar como que permanentes, pues. Y entonces estos patrones tienen ciertos rasgos que luego como que no van a cambiar con el paso del tiempo y que además van a ocasionar desadaptación en el funcionamiento de la persona en diferentes áreas. Entonces, por eso les decía, más que tener el trastorno, que bueno, pues sí lo tienen, es que los sujetos funcionan ya sea en su manera de pensar, en su manera de sentir las cosas en este aspecto emocional, pues, y en su manera de comportarse, como que luego la forma en que sienten, piensan y se comportan, pues es anormal o patológica o desadaptativa. Y luego esto puede que les cause algo de malestar, pero no tanto por su forma de ser, sino que su forma de ser luego hace que se metan en situaciones que luego ocasionan malestar, ¿no? Aunque a veces el mismo cuadro se acompaña de que el sujeto siente cierto malestar por algunas cosas y luego, por supuesto, la relación con otras gentes o los aspectos laborales se notan que luego no están funcionando bien. O puede ser las dos cosas, ¿no? Que le causen malestar y que tenga deterioro, como en todos los trastornos que hemos mencionado, ¿verdad?
Y luego otra cosa también llamativa en los trastornos de la personalidad es que tienden a ser egosintónicos, o sea, es muy raro que alguien vaya a buscar atención y diga, es que vengo por un trastorno, vengo porque tengo un trastorno de la personalidad. Pues no, eso no sucede. Digo, no sucede generalmente. La persona llega a buscar atención a lo mejor por otras razones y luego en el transcurso del tiempo que, que recabas la información, pues a lo mejor te percatas de que la persona también tiene un trastorno de la personalidad, en términos generales, ¿verdad? Aunque habrá algunos que luego sí llegan propiamente por tener el trastorno, o sea, o por las molestias que luego les ocasiona tener el trastorno. Pero bueno, a lo mejor ya revisándolos se les aclara eso. Y entonces, les decía que luego, una de las razones por las que lo revisamos acá en la clase es, pues por la frecuencia, porque en la población general, pues se han encontrado cifras que andan por ahí alrededor del 10%, ¿no? Entonces, bueno, pues una de cada 10 personas tiene un trastorno de la personalidad, pues ya cuenta, ¿no? O sea, son a lo mejor tan frecuentes como lo pudiera ser el trastorno depresivo mayor. Entonces, eso por una parte, y luego también, si ustedes hacen su evaluación o su encuesta en un ambiente, por ejemplo, de consultas psiquiátricas y checan las gentes que van a buscar atención psiquiátrica en la consulta externa, pues incluso hasta la mitad de las personas que buscan atención psiquiátrica tienen algún trastorno de la personalidad detectable. E incluso si piensan en gente hospitalizada, digo, en hospitalización psiquiátrica, pues a más del 10%, a lo mejor hasta el 15%, fueron internados por algún trastorno de la personalidad. Pero si ven a la totalidad de la población internada en alguna instalación para problemas psiquiátricos, pues a lo mejor casi la mitad de ellos van a tener también un trastorno comórbido de la personalidad. Entonces les digo, pues son cuadros relativamente frecuentes, yo diría que bastante frecuentes y te los vas a encontrar con regularidad luego. Y ya desde 1980 están clasificados así como siguen clasificados hasta la fecha, como que no le han agregado ni le han quitado gran cosa. Sí se han hecho algunos cambios que ahorita mencionamos, pero bueno, básicamente estos son los grupos en los que se han acomodado luego los trastornos de la personalidad. Un primer grupo donde se encuentran el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Un grupo B con el trastorno limítrofe, el histriónico, el narcisista y el antisocial. Y un grupo C que incluye al trastorno de personalidad evitativo, al trastorno por dependencia de la personalidad y al trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y entonces le entramos luego a describir los criterios diagnósticos de estos trastornos y los que se encuentran en el grupo A, sí, hay que hacer esta aclaración. Es que los del grupo A como que parecen psicóticos. ¿Sí? Digo, parecen psicóticos e incluso el trastorno esquizotípico de la personalidad que está aquí en el grupo A también se incluye en el capítulo de los trastornos psicóticos,
o sea, trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, el primer trastorno que viene ahí anotado es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, se sigue considerando también que no deja de ser un trastorno de la personalidad. O sea, también porque es como una manera de ser de ciertas personas. Y entonces, bueno, de cualquier manera, en el caso del paranoide y el esquizoide, pues debería uno considerar que el cuadro no nada más aparece en el curso de una esquizofrenia, ¿sí? Y que no tiene relación directa con otra enfermedad médica. Porque luego también si tienes algo que te esté fastidiando el cerebro, me refiero a un cuadro médico diferente, pues eso puede hacer que la forma de ser de la persona se modifique, ¿no? De cualquier manera, también hay gentes que te encuentras que luego tienen esquizofrenia, pero si se hace una evaluación detallada y cuidadosa y muy meticulosa, luego a veces te enteras de que antes de que empezara la esquizofrenia, el sujeto ya tenía un cuadro compatible con un trastorno paranoide de la personalidad. Entonces, bueno, acá para cuestiones administrativas, pues uno le tiene que poner al sujeto con esquizofrenia que le detectaste un trastorno de la personalidad previo, pues le pones así como dice ahí en la diapositiva, ¿no? Trastorno paranoide de la personalidad y luego entre paréntesis le pones premórbido, ¿verdad? Aunque luego a veces eso no está tan sencillo de hacer, o yo diría más bien es bastante complicado, ¿no? Y les decía, pues bueno, en cuanto a los criterios para el diagnóstico del trastorno paranoide de la personalidad, aquí están descritos. Esto es, se trata de sujetos cuyo núcleo de funcionamiento es la desconfianza. En general son sumamente desconfiados y además siempre están sospechando que la otra gente se va a aprovechar de ellos, ¿no? O sea, piensan que todo mundo, todo el resto de las personas son unos gandallas que se van a aprovechar de la situación, que les quieren hacer daño o que los quieren engañar. Siempre están preocupados con la duda de que sus amigos no les son leales o que no les son fieles en la relación. Y tan tienen preocupación por la fidelidad que esta se manifiesta también con su pareja. O sea, son sujetos sumamente celosos, ¿sí? Digo, siempre están sospechando que la otra gente los va a engañar, incluyendo su pareja. Además son rencorosos, resentidos, no se olvidan de cualquier insulto. Digo, a lo mejor ni siquiera era insulto, pero ellos así lo consideran y entonces, bueno, por lo tanto, perciben ataques que les hacen los demás, pero el resto de la gente como que dice, no, pues es que, pues no, no, no. Nadie lo atacó, ni nadie le dijo nada feo, ni nadie le hizo mala cara, pero ellos así lo ven y entonces siempre están predispuestos a reaccionar de manera violenta o iracunda o o a dar respuesta, pues, a contraatacar, ¿no? Y esas serían las características en general del trastorno paranoide de la personalidad. Les decía ya ahorita al inicio, o veían ustedes ahí en la presentación que decía egosintónicos. O sea, un cuate que es así, que tiene estas características que estamos describiendo, ¿cuándo va a llegar a buscar atención diciendo, pues es que
yo albergo rencores durante mucho tiempo y sospecho que los demás se van a aprovechar de mí o me van a hacer daño o me van a engañar. Y soy muy desconfiado y de todo mundo sospecho que me va a hacer algo. Pues ¿cuándo va a llegar un cuate con esa queja? Pues nunca. ¿Sí? Y digo, además acuérdense, pues son paranoides, desconfían. ¿Ustedes creen que van a ir con el psiquiatra? Pues no. No, pues ¿y cómo le voy a contar a este cuate mis cosas, no? Pues capaz que las va a utilizar en mi contra. Entonces, por eso dice al principio que son egosintónicos, o sea, por las características del trastorno, ellos no van a ir a buscar consulta. O sea, muchas veces van a llegar, pero por otra razón. Digo, de estos sujetos, por ejemplo, paranoides, pues más bien te enteras por terceras personas de que alguien tiene estas características muy paranoides, ¿no? Pero a lo mejor el paranoide puede que llegue a consulta, pues cuando tiene alguna bronca, porque con eso de que siempre están dispuestos a reaccionar con ira y a contraatacar, pues a lo mejor se metió en algún pleito, ¿no? Y a lo mejor golpeó a alguien o lo golpearon y se metió en un lío legal y a lo mejor le piden que le hagan una evaluación. A lo mejor en esas circunstancias puede llegar o puede llegar porque su pareja le exige que vaya a buscar atención por lo exageradamente celoso que es. ¿Sí? Aunque bueno, pues digo, muchas veces no van a ir, pero pero entonces acá el punto es que por lo desconfiados, pues no van a buscar, no van a ir a buscar ayuda, ¿no? Entonces, pues por eso les decía al principio que tienden a ser como egosintónicos estos trastornos, sobre todo estos del grupo A y también los del grupo B y muchos del grupo C también. Pero entonces, le seguimos con la descripción del trastorno esquizoide de la personalidad. Esquizoide, ¿qué es? Suena algo así como que parece esquizofrenia, ¿verdad? Como esquizoide. Y no parece tanto esquizofrenia como el que vamos a ver enseguida, pero sí es cierto que el sujeto esquizoide, pues el punto central es como que las otras gentes no le importan, ¿no? O sea, no quiere establecer relaciones con otras gentes, pues de entrada porque no lo desea, pero aparte no tiene ningún chiste para él, o sea, no tiene ningún chiste, diciendo que para él no tiene sentido, pues, porque no lo disfruta. Entonces, si no disfruto estar con otros, ¿para qué quiero estar con otros? Entonces, las otras personas como que realmente no le interesan. Y esto se manifiesta en el hecho de que el sujeto, pues como que guarda su distancia, se aleja de los demás, y por otro lado, tampoco es así como muy expresivo. O sea, como que tienes un aplanamiento en su expresión emocional, ¿no? ¿Sí? Y digo, con todo mundo, pues, no nada más con ciertas personas. Porque digo, esas son las cosas que luego hay que ir diciendo con un poquito más de detalle, porque puede ser que en ciertas condiciones alguna persona restrinja su expresión emocional, pero porque a lo mejor en esa situación no es conveniente ser como muy efusivo, ¿no? Sin embargo, con el resto de la gente, esa persona se comporta de manera más empática, pues, ¿sí? Pero, en este caso no, ¿sí? No disfruta las relaciones personales y ni siquiera le gusta formar parte de una familia, ¿no? De tal manera que, pues como no le gusta relacionarse con otra gente, pues prefiere hacer cosas que tenga que hacer solillo, ¿no? Entonces a lo mejor si se puede pasar todo el día jugando videojuegos o en una computadora haciendo cosas que no requieran la intervención de otras gentes, pues a lo mejor él es feliz, ¿no? Y si está en esas condiciones, pues a lo mejor nunca va a buscar atención. Tampoco tan escasamente les importa
relacionarse con otras gentes que ni siquiera les interesa tener experiencias sexuales con otra persona, ¿verdad? Digo, porque luego las experiencias sexuales pues se pueden tener, cada quien se las puede proporcionar solito, ¿no? Pero en el caso de que tengan que ser con otra persona, al sujeto esquizoide pues no le interesa. Ni le interesa tampoco el tener amigos íntimos o personas de confianza, a lo mejor nomás sus familiares ahí, a lo mejor nomás los papás, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que otras gentes lo halaguen o lo critiquen, también le vale gorro. Entonces, en este sentido, pues les digo, los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad, pues pudiéramos decir que son aislados, ¿no? Sí, son aislados. Pero igual, pues aislados también son los paranoides, pero los paranoides son aislados por desconfiados. Estos son aislados porque simplemente no les interesa establecer una relación con alguien. ¿Sí? Ahora, igual, muchos pacientes esquizoides o personas que tienen un trastorno esquizoide de la personalidad, pues no les va a interesar realmente mejorar esa situación si están a gusto así, ¿verdad? Y entonces, pues el buscar atención por eso no va a ser una opción para ellos. Y lo mismo pasa con estos otros que tienen el trastorno esquizotípico de la personalidad. Esquizotípico, pues como tipo de esquizofrenia, ¿verdad? Y en la actualidad, de hecho, el trastorno, le repito, se considera dentro del grupo de los trastornos del espectro de la esquizofrenia. O sea, en este momento, pues, el trastorno esquizotípico se considera un cuadro psicótico, sí. Es decir, es como una especie de variedad de esquizofrenia. Sin embargo, sigue considerándose un trastorno de la personalidad. Nada más que decíamos en este grupo de trastornos de la personalidad del grupo A, decíamos son los raros, dijimos, ¿verdad? Pues sí, es lo mismo que extraño, pues raros, excéntricos, ¿sí? Y entonces, a lo mejor el más extraño o excéntrico de estos trastornos de la personalidad del grupo A es el trastorno esquizotípico. Y pues sí, está bastante claro. Por ejemplo, ahí menciona uno de los criterios, el pensamiento y el lenguaje pueden ser raros, igual que su comportamiento e inclusive su apariencia. Entonces son sujetos raros que luego tienen ideas de referencia, ¿sí? Aunque luego sigue mencionándose eso, excluidas las ideas delirantes de referencia, ¿sí? Entonces, eso de las ideas de referencia es como que el sujeto se siente el ombligo del mundo, ¿no? O sea, en este sentido de que las cosas se refieren a mí o las cosas pasan porque yo estoy aquí, ¿sí? Y además de esas ideas de referencia, también puede haber este pensamiento que luego también es raro, ¿no? Digo, pensar así de forma mágica, que las cosas van a suceder porque yo las quiero, estar metido en el asunto de la superstición o clarividencia o sexto sentido o toda esta serie de fenómenos paranormales y demás, acompañado por experiencias inhabituales en el área perceptiva, o sea, como el ejemplo que menciona ahí, como las ilusiones corporales.
a lo mejor a estos pacientes esquizotípicos les pasan muchas de estas cosas de las que hablábamos cuando veíamos alteraciones de la percepción, ¿no? Todas estas experiencias como extrañas, ilusiones y fenómenos de imágenes consecutivas o rollos de ese tipo, incluyendo estas cuestiones, por ejemplo, de las ilusiones corporales, de que pudieran ser también como las que mencionamos, ¿no? Como hay como macropsias o micropsias o sensación de que el cuerpo se ha desfigurado o estas vivencias de viajes astrales que luego se refieren, ¿no? Sí, pero acá como parte de la forma de ser del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo todos esos rollos, pues el sujeto puede sentirse como iluminado, como elegido, como una onda así por el estilo. Y les comentaba que, bueno, piensan raro, hablan raro. ¿Y qué quiere decir eso de rareza en el lenguaje? Pues que el lenguaje puede tener esas características que se mencionan, ¿no? A lo mejor es demasiado vago o demasiado circunstancial. Digo, eso de ser circunstancial es algo así como que andarse mucho por las ramas. O sea, como que luego les dicen muchas cosas, pero a lo mejor eso se podía decir de una manera mucho más sencilla, mucho más concreta, mucho más práctica. ¿Eh? O puede ser un lenguaje metafórico que hablen con puras metáforas, entonces, o sobre elaborado o estereotipado, es decir, ya si el cuate habla raro, digo raro en el sentido de la composición de su discurso, pues entonces ya nos da pie para pensar que las cosas no andan bien, ¿no? Ahora, claro, no llegan a tener a lo mejor la incoherencia que luego se describe clásicamente en los casos graves de esquizofrenia, pero puede ir para allá, ¿verdad? ¿Sí? Y además de todo, también luego en el cuadro del trastorno esquizotípico de la personalidad, pues el sujeto, les digo, también es aislado, ¿verdad? Nada más que este es aislado porque es como medio paranoide, o sea, como que tampoco tiene mucha confianza en la gente, y entonces, pues luego, cuando está con otras personas, puede que tenga esta ansiedad social excesiva, ¿no? ¿Sí? Y la ansiedad no se le quita aunque ya conozca la gente con la cual se está reuniendo. Nada más que la ansiedad que siente el esquizotípico está relacionada más bien con temores, estos que les digo como paranoides, más que con juicios negativos sobre él mismo, como les puede pasar a otras personas, como les puede pasar a las gentes que tienen trastorno de la personalidad por evitación, ¿sí? O sea, fíjense, en todos estos casos el sujeto tiende a ser como que un sujeto aislado, ¿no? El paranoide es aislado, sí, nomás que es aislado porque le tiene mucha desconfianza a los demás, ¿no? El esquizoide es aislado, pues sí, también es aislado, pero ese es aislado porque prefiere ser aislado, porque no le gusta relacionarse con otra gente, no porque le tenga desconfianza, sino simplemente porque no le importa. Y bueno, pues cada quien, ¿verdad? Nada más que luego el asunto es que, digo, regularmente, de manera normal, o una de las cosas que luego se considera que son como más bien normales y más bien sanas en cuanto al funcionamiento de las personas en general, es como que tener pues cierta disposición a reunirte con otras personas
sin tenerles demasiada desconfianza y tampoco sin que de plano no te importen, ¿verdad? O de que tampoco tengas demasiado temor de caerles gordo, ¿sí? Eso sería como el comportamiento más normal. Y les comentaba ahorita, pues hay personas que se aíslan, nada más que el aislamiento de los demás o la retirada de las otras gentes o la soledad, pues, pudiéramos decir, en términos así más generales, en unos casos va a ser porque le tengo desconfianza al otro, como en el paranoide. En otros casos va a ser porque no me importan, como en el esquizoide. O en otros casos va a ser porque además de que no me importan, como que sí les tengo algo de temor porque no me vayan a hacer alguna cosa, o sea, por temores paranoides. ¿Sí? Pero también va a haber gente que a lo mejor se aísla igual y ustedes lo ven igual de aislado, pero ese se aísla porque tiene miedo de caerle mal a los demás, ¿no? Y entonces, fíjense, la conducta, repetimos esto que ya dijimos en otro momento en relación a otra cosa, no me acuerdo qué, pero decíamos esto, aquí la conducta es exactamente la misma, todos se van a aislar, nada más que se van a aislar por diferentes razones, ¿sí? Y a lo mejor el funcionamiento incluso también va a ser diferente en los diferentes trastornos de la personalidad. Y entonces, bueno, en el caso del trastorno esquizotípico decíamos, son sujetos aislados, pero además de aislados, estos son raros. Y además de raros, como que se sienten muy importantes también, ¿verdad? Digo, en este sentido de que están en conexión con el universo, tienen pensamientos así, mágicos, pues, ¿sí? Entonces, pues luego son sujetos que van a llamar la atención, pero obviamente alguien que es así también, pues tampoco va a ir a buscar atención porque es así, o sea, por su manera de ser. Él, pues va a pensar que él está bien, digo, va a pensar que eso no es razón para ir con el psiquiatra, pues bueno, ¿sí? Entonces les decía, importante recordar aquí en relación al trastorno esquizotípico que ahorita está en las dos partes de la clasificación, o sea, se considera que es un trastorno de la personalidad, pero también se considera un trastorno del espectro de la esquizofrenia, ¿sí? Y bueno, esos son los trastornos del grupo A. Y en el grupo B nos encontramos estos cuadros que luego se caracterizan en general como por estos rasgos generales, tienden a ser como los otros eran como aislados, retraídos y aunque los paranoides son irritables y enojones, pues la característica principal es la desconfianza, ¿no? Y acá en el grupo B, las personas son así como explosivas, ¿no? Emocionales, caóticas o dramáticas. Y entonces acá el patrón general de funcionamiento es más bien de inestabilidad, pues digo, una inestabilidad muy estable, o sea, más bien como que la mayor parte del tiempo son inestables, pues, ¿no? Y tienen inestabilidad en las relaciones interpersonales, pero también son inestables en su propia imagen, en su autoimagen, ¿sí? Y en su afectividad. O sea, las cuestiones emocionales también son así inestables. Por eso les digo que luego pudiéramos pensar que son como explosivos, ¿no? O en algunos casos, no, a lo mejor no explosivos, pero sí dramáticos, como en el caso del trastorno histriónico de la personalidad. Ahora dice ahí que comienzan al principio de la edad adulta. Sí, también, pero esto se refiere, con mucha puntualidad
a la cuestión del trastorno de la personalidad. O sea, lo que trato de decirles es que luego en sujetos muy jóvenes, me refiero niños o adolescentes tempranos, pues luego es como muy complicado intentar hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad, porque son sujetos en los que precisamente los rasgos característicos de su personalidad se están desarrollando y van evolucionando y van cambiando, ¿sí? En este proceso de crecimiento del niño presente. Entonces, en general, un trastorno de la personalidad, pues luego es mucho más evidente y mucho más fácil de diagnosticar también, pues en un sujeto adulto ya, ¿no? O en alguien que ya está en las etapas finales de la adolescencia, que es cuando tus características de personalidad como que se cuajan ya, ¿no? De hecho, pues está la descripción esta de los fenómenos que suceden durante la adolescencia, con esta cosa que luego le llamaban crisis de identidad del adolescente, ¿no? O sea, donde el adolescente como que hace una reedición de las diferentes etapas que ha ido pasando a lo largo de su joven vida para ya presentarse con ciertas características como más permanentes o más estables, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, por eso se dice aquí que comienzan al principio de la edad adulta o al final de la adolescencia, ¿verdad? Y entonces, bueno, en el grupo B de los trastornos de la personalidad, el primero que vamos a ver acá, los criterios diagnósticos nada más, ¿verdad? Es el, el trastorno antisocial. Y bueno, esto de antisocial, para que nos quede claro aquí en la onda de la clase de psiquiatría, antisocial en este caso es igual a delincuente, ¿sí? Aquí nos referimos a alguien que desprecia y viola los derechos y las propiedades de los demás. Eso quiere decir antisocial. Por aquello de que luego se van a encontrar ustedes de que hay muchas personas que les van a decir, es que yo soy muy antisocial. Nada más que eso de antisocial que dice la gente que es, luego regularmente se refiere precisamente a lo que acabamos de ver ahorita, a que son personas que tienden a ser más bien como aisladas, ¿no? ¿Sí? A eso es a lo que la gente le dice antisocial muchas veces. Entonces sí sería conveniente que distinguiéramos una cosa de la otra, porque en la clasificación acá, antisocial significa que el sujeto es anti, es contra, ¿sí? Y entonces en ese sentido los sujetos están contra las normas sociales establecidas, particularmente en lo referente al comportamiento legal, ¿sí? Entonces, regularmente van a hacer cosas que luego van a ser causa de que los detengan, ¿sí? Digo, de que los detengan las autoridades. Y entonces, en ese sentido, pues va a haber unos que hagan cosas más graves y va a haber otros que hagan cosas menos graves. Y entonces, bueno, los diferentes trastornos de la personalidad también nos podemos encontrar casos en donde a lo mejor el sujeto apenas cumple con los criterios, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Y entonces tú dices, pues tiene un trastorno antisocial de la personalidad leve, ¿verdad? Pero si cumple con todos los criterios y todos los criterios están presentes de manera muy evidente, pues entonces tú dices, pues igual tiene un trastorno antisocial de la personalidad, pero grave, ¿sí? Y entonces, además de que no cumplen con las normas sociales y que violan y desprecian los derechos de otras gentes, pues el sujeto antisocial, obvio, digo, si lo vemos en ese contexto, pues es deshonesto.
Y eso de deshonesto en general lo podemos ver, pues porque es mentiroso, miente con todo, miente de manera frecuente. ¿Y miente para qué? Pues para obtener ganancia, para obtener beneficio, que puede ser dinero, que puede ser más descanso, que puede ser menos trabajo, que puede ser cualquier otra cosa que le cause bienestar a él. Pero también pueden decir mentiras nomás porque se les da la gana, ¿sí? Por puro gusto, nomás por engañar a la gente, ¿sí? Y además de deshonestos, luego también son impulsivos, hacen las cosas sin pensar y entonces pues, pueden hacer cosas que los pongan en riesgo a ellos o a otras personas. No pueden planear el futuro, son incapaces de planificar las cosas más adelante y también son irritables. Entonces todo esto se manifiesta muchas veces, ya sea por peleas físicas repetidas o por agresiones. Y luego así como pueden terminar detenidos porque se robaron algo, pues pueden terminar detenidos porque agredieron a alguien o porque se metieron en una, ahora sí que literalmente en una bronca, ¿verdad? Me refiero en un pleito, pues, porque les encantan los fregadazos, pues. Digo, ese es un criterio. Va a haber algunos que no, pero algunos a lo mejor no son peleoneros, pero sí son despreocupados. O sea, despreocupados, pero además con imprudencia, pues, hacen cosas que luego pueden resultar en un riesgo para su propia seguridad o para la seguridad de los demás. Y en este sentido, pues los demás tampoco les importan, ¿sí? Además, son irresponsables y eso se nota porque no pueden mantener un trabajo de manera estable, no se hacen no se hacen cargo de sus obligaciones, ¿sí? No sienten remordimientos, o sea, regularmente no experimentan culpa a pesar de que dañaron, maltrataron o robaron a otras gentes, pues ellos siguen indiferentes, como que les vale gorro eso también, ¿sí? Ahora, por lo menos, digo, para hacer el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, el sujeto debe tener por lo menos 18 años, ¿sí? ¿Y por qué les digo que 18 años? Porque si tiene menos de 18 años y tiene este patrón de conducta, entonces generalmente el diagnóstico que luego se hace es el de trastorno disocial de la personalidad, digo, de trastorno disocial nada más, trastorno disocial al cual le llaman también trastorno de conducta. Es decir, toda esta manera de ser, de que te valgan gorro las cosas y de que seas irresponsable y deshonesto y demás, pues pueden haber empezado desde mucho tiempo antes. O sea, puede ser que el chavillo ya a lo mejor ni siquiera iba a la escuela porque no le daba la gana, o faltaba clases, o se escapaba de la casa, o había quemado el carro del vecino, o había matado al perro de su abuelita o lo que sea, y eso ya había pasado desde antes. Entonces, bueno, la cosa también es que el sujeto, digo, el otro criterio para hacer el diagnóstico de trastorno antisocial es que el sujeto con anterioridad ya hubiera tenido manifestaciones de un trastorno de conducta que hubiera iniciado antes de los 15 años, ¿sí? Nada más que antes de los 18 años se hace diagnóstico de trastorno disocial por aquello de que no vaya a ser que el muchachito vaya a cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Digo, dentro de su proceso de desarrollo. No es lo común, digo, regularmente siguen siendo igual de despreocupados y de irritables y de deshonestos después de que pasan los 15 años o después de los 18, pero luego también la cuestión es que algunos sí cambian, pues, digo, poquitos, creo yo, pero hay algunos que sí modifican su conducta. Entonces, por eso, cuando están más chavillos, dicen, no, pues tiene trastorno de conducta.
Y ya después de los 18 años y cumple con estos criterios, dicen, pues tiene un trastorno antisocial de la personalidad, que son los que más anteriormente les decían que tenían una locura moral, ¿sí? Así le decían en el siglo XVIII, y luego más adelantito decían, no, pues es que son sociópatas, y luego todavía más adelante, no, es que son psicópatas. Digo, todos esos, en mayor o menor grado, digo, más leve o más grave, pues todos esos caben ahora en el rubro de trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Y pues yo creo que el siguiente, que es el trastorno limítrofe de la personalidad, lo empezamos a ver el miércoles, porque el martes tenemos el examen parcial. ¿Les parece? Sí, doctor, Díganme. ¿hasta qué tema va a ser el examen parcial? O sea, ¿hasta cuál va a incluir? Pues, pues no sé, pues digo, pues lo que hemos visto, ¿no? Si quieren esto también, pues lo acabamos de ver, pues se van a acordar más fácil, ¿no? Ok, doctor. ¿Está bueno? Ándeles pues. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias. Hasta el martes, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. Hasta el doctor. martes. Gracias. Bye. Bye.